Radio Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la voz del pueblo. A continuación, en este homenaje al combate de la moneda, conoceremos los hechos e historia de la defensa del gobierno popular junto al presidente, la historia de los combatientes del GAP. Las hojas rojas que crecen llenas de espanto, sofocan mis movimientos, ahogan mi corazón y queman mis sentimientos, ahogan mi corazón y queman mis sentimientos. Las hojas ya no son hojas, son llamas que trae el viento, que crecen llenas de espanto, ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento, ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento. Las llamas que trae el viento y que mi sudor no apaga, levantan una muralla con benzina y con metralla. Las llamas ya no son llamas, son hojas que van cayendo. Seguirá viviendo, mi voz seguirá viviendo. Rodrigo Rojas en llamas, tu voz seguirá viviendo. El 11 de septiembre de 1973, integrantes del grupo de amigos personales del presidente de Chile, Salvador Allende, lucharon contra las fuerzas golpistas de Augusto Pinochet. De los 180 miembros de esa escolta, se sabe que unos 50 fueron asesinados. El resto está desaparecido o sobrevive en la pobreza o el exilio. Aquella mañana del 11 de septiembre, respondiendo a las alertas de las primeras informaciones que daban cuenta de la sublevación de la marinería en Valparaíso, la treintena de escoltas de seguridad, GAP, que estaba de guardia ese día en la residencia presidencial de Tomás Moro, procedió a organizarse a través de un plan de contingencia, formando dos equipos, los que escoltaron al presidente Allende, que se trasladaba al Palacio de la Moneda, y los que se quedaban en la casa, a cargo de resguardar a la señora Tencha Bussi y a sus hijas, que se esperaba llegarían de un momento a otro. Pasadas las 7:30 de aquella mañana del 11 de septiembre, Salvador Allende ingresó a las dependencias del palacio para establecer comunicación y aclarar lo que sucedía respecto de la sublevación militar que había iniciado durante aquella madrugada. Allende no llegó solo, lo acompañaba el dispositivo de seguridad presidencial, más conocido como Grupo de Amigos Personales GAP. La organización GAP nació antes de que Salvador Allende asuma el gobierno, cuando quienes lo acompañaban en estos actos públicos notaron que era necesario tomar mayores resguardos para el entonces candidato. El término GAP nació a partir de una entrevista a Salvador Allende en la que le consultaron quiénes eran estas personas que lo acompañaban en cada aparición.
Es un grupo de amigos, a quien también le preguntaron por qué eran tan jóvenes, ya que las edades no excedían los 23 años. Yo pongo el pensamiento y ellos ponen la acción, añadió. Esta anécdota la cuenta Luis Renato González Córdoba en la última entrevista que concedió desde la cama de un hospital en el año 2013 al canal televisión Perlavisión de Cuba. También le llamaban Eladio o simplemente Pelado a este integrante del GAP, que fue uno de los que acompañó a Salvador Allende en sus últimas horas de vida. La decisión del GAP durante el golpe de Estado fue unánime. Resistirían la avanzada de los militares, entre ellos y los francotiradores que se encontraban en el edificio del Ministerio de Obras Públicas en calle Morandé, enfrentaron al personal del ejército aquella jornada, pese a que los que defendían a Allende eran bastante disminuidos en cantidad y armas frente a los militares. Los enfrentamientos se mantuvieron hasta que el presidente, que también combatió con su fusil AK-47 regalado por Fidel Castro, ordenó el alto al fuego. En ese momento, los miembros de la GAP, más leales a Allende, salieron de la moneda. Muchos de ellos fueron detenidos, torturados, asesinados o desaparecidos. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Sobre la marcha de los acontecimientos que daban lugar al golpe militar, esa mañana, apostados en puntos estratégicos, los GAP abrieron fuego a un par de helicópteros que sobrevolaban a baja altura por los techos de la casa de Tomás Moro. Cuentan que lograron derribar a uno de ellos. También dieron de baja a un piquete de infantería e instruyeron en manejo de fusiles checo-ruso AK-12 y de cómo parapetarse a un grupo de 45 vecinos de la población Carlos Cortés, que habían llegado en búsqueda de armas dispuestos a dar la vida por el compañero presidente y su promesa de vivienda propia, su sueño hecho realidad. En este escenario, la señora Tenchabusi abandona la residencia por un portón colindante de un colegio de monjas. Sus hijas habían decidido acompañar a su padre. Poco después, bajo bombas y balas, entre paredes derrumbadas, quiebres de vidrios y una densa humareda, los GAP salieron uno a uno por el mismo portón, reuniéndose nuevamente en un punto acordado para dirigirse los automóviles oficiales repletos de armas y cartuchos a combatir a los cordones industriales de Vicuña Maquena, Yarur, Sumar y a la población La Legua. El grupo de amigos de Allende se organizaban de manera compartimentada en las secciones escolta, grupo de avanzada y guarnición. Vivían acuartelados día y noche, cumplían turnos de lunes a domingo, dormían vestidos con la pistola bajo la almohada y se desplazaban de un lado a otro en vehículos de la comitiva presidencial. Sus honorarios no bordeaban la mitad del salario mínimo, pero a ellos no les importaba. Ser GAP no era considerado un trabajo, sino una tarea política, una entrega y contribución al proceso revolucionario en marcha. Respondían al llamado que hiciera el presidente, a la juventud, en su discurso pronunciado el día siguiente de asumir su cargo. Conviertan el anhelo en más trabajo, la esperanza en más esfuerzo y el impulso en realidad concreta. Se ha dicho
que no sumaban más de 70, aunque algunos mencionan llegaron a 180 hombres y mujeres. Se ha dicho también que el 11 de septiembre de 1973 una buena parte cursaba un entrenamiento en Cuba. En los actos de homenaje se menciona que 51 GAP fueron asesinados durante los primeros días del régimen militar. Casi la mitad de ellos forman parte de las listas de detenidos desaparecidos. El primer acto público donde Salvador Allende apareció como presidente electo fue el funeral de Schneider, la primera tarea importante del GAP. En ese momento el jefe del dispositivo ya era Max Marambio y se comenzaba a trabajar en lo que debía ser su organización. Desde el 4 de septiembre, el Partido Socialista puso a disposición del dispositivo de seguridad a un importante número de sus militantes. Los requisitos para la selección de ellos eran la confianza política, la preparación que estos tuvieran en autodefensa y su disposición a dar la vida por Allende. Allí se incorporaron al GAP Domingo Bartolomé Blancos Tarrés, Bruno y Jaime Sotelo Barrera, Carlos Álamos, junto a otros militantes provenientes de la seccional Pudahuel del Partido Socialista. A partir del 4 de noviembre, el GAP comenzó a organizarse internamente, de acuerdo a las diferentes tareas que se debían asumir. Sus integrantes, en su mayoría jóvenes estudiantes universitarios y pobladores, aceptaron vivir desde ese momento una disciplina rígida que significó muchas veces guardias de 48 horas, dejar en segundo plano su vida privada, muchos eran casados y con hijos, y estar alerta las 24 horas del día en su misión central, proteger la vida del presidente. En los diversos equipos de trabajo del GAP encontramos un grupo que era la escolta presidencial y su misión era rodear con anillos de protección a Allende en cada una de sus salidas. Otro grupo, a cargo de Bruno, en un primer momento, era el que se encargaba de planificar las salidas del presidente, el camino a transitar y los autos que viajarían. Existía un tercer equipo que era de seguridad y estaba a cargo de Juan José Montiglio, Aníbal. Era uno de los más numerosos y estaba a cargo del resguardo de las casas oficiales, sitios y lugares que frecuentara el presidente. También había otro equipo de servicios que se encargaba del abastecimiento del GAP y finalmente uno de informaciones a cargo del jefe del GAP por su importancia y que tenía como finalidad recolectar antecedentes sobre supuestos atentados contra Allende. Estaban además en permanente contacto con carabineros e investigaciones. Los miembros del GAP recibían una asignación para sus gastos, pero su alimentación y vestuario corrían por cuenta del ítem de gastos de representación de la presidencia. Esto no era mucho, y Allende nunca pudo obtener que el Congreso aprobara un proyecto de ley a través del cual legislar su dispositivo, lo que hubiera permitido tener un presupuesto. Quienes permanecían de turno vivían en una edificación especial en Tomás Moro. El resto lo hacían en sus casas. Todos utilizaban internamente una chapa, pero en su vida civil tenían su documentación en regla. El 11 de septiembre de 1973, a las 7:30 de la mañana, Allende y su escolta salieron desde Tomás Moro a La Moneda. Con Allende viajaban Jaime Sotelo, Julio Tapia, Óscar Enrique Valladares, Juan José Montiglio, Segundo Ramos González, Enrique Valladares Quirós, Eduardo Ojeda, Wagner Eric Salinas, José Freire Medián, el doctor Ricardo Carlos Arenas Nilo, César Vargas Morales, Luis Araya Araya, Alejandro Moraga, Manuel Mercado, Óscar Reinaldo Lagos, Óscar Ramírez Barría y Jorge Osvaldo Orrego. Todos entraron en La Moneda, sin dificultades. La guardia de Palacio seguía siendo fiel al presidente. En La Moneda se integraron al grupo de seguridad 7 detectives, más los amigos y funcionarios de gobierno que llegaron al lugar una vez conocida la noticia de la sublevación militar. Los integrantes del GAP tomaron sus puestos. Desde siempre se había previsto que un hecho así podía suceder, especialmente en los últimos meses. La defensa de La Moneda estaba planificada y la decisión del GAP tomada. Todos permanecerían allí
junto a su máximo jefe, Salvador Allende. Las tareas de control de quienes llegaban, de disposición y ubicación para enfrentar el anunciado bombardeo, se hicieron sin necesidad de reuniones ni órdenes o contraórdenes. Jaime Sotelo y Manuel Mercado estuvieron permanentemente al lado de Allende. En ningún momento hubo deserciones o síntomas de que alguno quisiera abandonar su puesto. La Moneda fue bombardeada y a pesar del humo y del incendio se continuó defendiendo. En una de las ventanas de Morandé, un joven de 20 años disparaba una ametralladora .30. El arma formaba parte del arsenal de la Casa Militar para la defensa del palacio. Antonio Aguirre Vázquez disparó hasta que no pudo seguir. Recibió 8 balazos y fue trasladado herido a la posta. Desde allí su rastro se perdió para siempre. Su imagen recorrió el mundo a través de una foto que lo mostraba con un mechón de pelo rubio sobre la frente, cumpliendo el rol que se le había asignado desde que entró al GAP. Con Allende murieron Manuel Mercado y Alejandro Morales. Sus cuerpos no fueron entregados. El resto del GAP permaneció con vida y fueron detenidos por los militares, que entraron detrás del general Palacios. Junto a ellos fueron aprehendidos también los 7 detectives que formaban parte de la guardia. Puedo hablar, puedo reír, y hasta me pongo a cantar, pero mis ojos no pueden, tanta lágrima guardar. A pesar de lo que digan, no me olvido, compañero, de que el pan que me alimenta, siempre será pan ajeno. Quisiera estar en mi puerta esperándote llegar. Todo quedó allá en Santiago, mi comienzo y mi final. Si me quedara siquiera el don de pedir un sí, elegiría la gloria de volver a mi país. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la voz del pueblo. Medio centenar de hombres, entre escoltas, grupo de médicos, funcionarios y unos 17 jóvenes entrenados en Cuba y Bolivia, llamado el Grupo de Amigos Personales de Allende, resistieron el ataque de los militares por más de 5 horas. El exfuncionario policial, Juan Escuane, contó que fueron conducidos desde la Moneda con las manos en alto y divididos en grupo, los que posteriormente fueron reunidos en el regimiento Tacna. Fueron identificados por el personal civil y militar y posteriormente conducidos a las caballerizas. Durante todo lo que quedaba del día 11 y la noche, les estuvieron golpeando y preparando para fusilar. Les acusaban de ser comunistas y les decían que iban a morir, pues ellos habían querido matarlos. Juan Seoane Miranda, detective nacido en Iquique en 1928. Comenzó su carrera en los años 50, en los tiempos en que la Policía de Investigaciones tenía otro nombre, Servicio de Investigaciones, para después trabajar en la otrora Oficina de Extranjería de Viña del Mar, en la extinta y nostálgica Prefectura de Ferrocarriles de Investigaciones y en la antigua Oficina de Informaciones que tenía la sección presidencial, unidad encargada de la custodia del presidente de la República de turno en ese entonces. En esta unidad fue protagonista de los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio de la Moneda, cuando el presidente, tras dejar en libertad de acción a los representantes, adecanes y custodios de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, llamó a su despacho al inspector Seoane, jefe de los detectives de la Moneda,
a quien le agradeció sus servicios y lo dejó en libertad de acción. No obstante, esta fue la única orden que el detective Seoane desobedeció. Le señaló: «Presidente, me quedaré. Es mi deber con usted, con la institución y con mi promesa de servicio». Entonces el presidente le respondió: «¿Sabe, inspector? Siempre supe su respuesta, pues los viejos robles siempre mueren de pie». Allí el inspector Seoane, junto a 16 detectives, dejando de lado toda idea política, todos solo con sus respectivas armas de servicio, su placa y su valentía, se enfrentaron a tropas, ametralladoras, francotiradores, tanques, aviones de guerra, bombardeos, haciendo honor a su promesa de servicio de hasta rendir la vida si fuese necesario. Allí tuvieron duros enfrentamientos, defendiendo el palacio con sus vidas. No obstante, allí finalizó la sección presidencial, la moneda de la policía civil. Después de resistir heroicamente por orden del presidente, tuvieron que entregarse a las nuevas autoridades, siendo todos detenidos y enviados a un regimiento. Domingo Blanco, el jefe del GAP, no alcanzó a llegar a la moneda. Él no bajó con Allende, quedándose 2 horas más en Tomás Moro para verificar el resto de las tareas y planificar la defensa. A las 9:30 se dirigió hasta Morandé con 12 personas en un auto y una camioneta. Al llegar, estacionaron los vehículos en el garage presidencial. En ese momento venía llegando un grupo de carabineros que acababa de pasarse al bando golpista. Al reconocer a Blanco, procedieron a detenerlo de inmediato y conducirlo junto al resto a los sótanos de la intendencia. Desde allí, Bruno escuchó el bombardeo y el tiroteo contra la moneda. Una vez finalizado todo, se les conminó a salir con las manos en alto y fueron conducidos a la cárcel. El día 14 se reencontró con sus compañeros. Iban en el camión que venía desde el Tacna, golpeados y amarrados con alambres. Blanco fue fusilado ese mismo día. Los miembros del GAP cumplieron con la promesa que se hacía al entrar, dar su vida por el compañero presidente, en un compromiso asumido con todas sus consecuencias. Todos fueron tomados prisioneros, salvo los médicos, que fueron liberados a excepción de Gijón, que fue llevado a una isla en el estrecho de Magallanes hasta diciembre. Luego fue llevado a Santiago, donde lo privaron del sueño por días, hasta que lo hicieron aparecer en TV para dar testimonio del suicidio de Allende. El resto de los grupos de amigos personales de Allende fueron llevados a unos terrenos del ejército en Peldehue, al norte de Santiago, donde los esperaba una gigantesca fosa común. Los pararon en la orilla y los acribillaron, para enseguida dinamitarlos, según estableció una investigación judicial. 5 años después, algunos soldados removieron los restos y los lanzaron al mar para que no fueran encontrados. Tiempo después, aparecieron unos 400 diminutos fragmentos de hueso que fueron identificados por funcionarios del Servicio Médico Legal como de los amigos personales de Allende. Tantas huellas que cicatrizan sin una explicación. En el suelo de cualquier lugar, pero no alcanza el sol. Donde la realidad duerme escondida, ya no puedo desaparecer sin una explicación. Oh, en el aire siempre quedará metralla al corazón. Ráfagas sin cesar, nada que perdonar. Soy un detenido, soy mi sueño, no descansa, desaparecido voy. Soy un detenido, soy mi sueño, no descansa, desaparecido voy.
sin cesar. Nada que perdonar. Soy un detenido, soy mi sueño no descansa, desaparecido voy. Soy un detenido, soy mi sueño no descansa, desaparecido voy. He aprendido a abrazar la soledad. Tengo miles de recuerdos para nada que perdonar, nada que olvidar. En pleno gobierno de la Unidad Popular, Ricardo Loyola, militante del Partido Socialista, se integra a los equipos del GAP, sin pensarlo dos veces, abandonando sus estudios de arquitectura, se corta el pelo, los bigotes, se pone un buen terno, camisa blanca, corbata de seda, zapatos de cuero, una pistola, exitosamente un entrenamiento paramilitar y un curso de seguridad personal realizado en Cuba y en la residencia de El Cañaveral. Tenía 22 años, uno de los más jóvenes. Ricardo se enfrenta por primera vez con los militares atrincherado en la residencia de Tomás Moro. Luego, como no logra traspasar los cercos policiales del Palacio de la Moneda, converge en la población La Legua con un grupo de trabajadores, pobladores y dirigentes de base de los partidos de la coalición gubernamental y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, donde se registran tiroteos durante 2 días. El 14 de septiembre, hablándoles por altavoz, desde un helicóptero, los obligan a replegar su resistencia, so pena de arrasar completamente la zona. A esas alturas ya sumaba a su haber un total de 5 episodios: el enfrentamiento en Tomás Moro, su llegada a las cercanías del Palacio de la Moneda, el traslado de armas y combates en la población La Legua, y finalmente atravesar medio Santiago con la bala pasada de su pistola de puño oculta bajo su chaqueta. Por esos días, prácticamente todos sus compañeros que salieron de Tomás Moro en dirección al Palacio de Gobierno habían sido fusilados. A mediados de noviembre de 1973, cae preso por infringir el toque de queda, tras quedar a la deriva a consecuencias de un imprevisto que lo retrasa después de llevar bebidas y meriendas a los familiares de presos políticos que se reunían a leer las listas de los detenidos y a intercambiar informaciones frente a las puertas del Estadio Nacional. Estando en condición de prisionero en el Regimiento de Infantería Motorizada número 1, Buin, un soldado raso le daba con su fusil una y otra vez culatazos en las mandíbulas, convirtiendo la zona de su boca en una verdadera carnicería. Un joven oficial que vivía cerca de su casa lo reconoce y le ayuda a escapar. Con la cara hinchada, dientes sueltos y su polera ensangrentada, cuya pechera parecía fuera de cartón, en vez de irse a su casa, se oculta en la de un compañero amigo. Allí, en ese hogar,
La madre de su amigo lo cuida como si fuera un bebé. Le daba papillas de verduras y agua de matico. Al cabo de unos días volvía a nacer. Cuando estuvo medianamente repuesto de sus heridas, un dentista afirma sus dientes sueltos, quedando como si nada hubiese sucedido. Días después se encuentra con su madre, quien al verlo primeramente imaginó era un fantasma. Creía lo habían fusilado. Siempre nunca vencido, viaja a México, la primera escala que lo conduciría a unirse al grupo Los Internacionalistas, con quienes se integra a la guerrilla que libraba el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, en Nicaragua, contra la dictadura del general Somoza. Después del triunfo en Nicaragua, los pasajes lo llevan a unirse a las milicias populares de El Salvador. Pese a que su participación en ambas guerrillas era considerada un entrenamiento de antesala a la lucha armada destinada a derrocar a la dictadura del general Pinochet, finalmente sus jefes políticos no autorizan su retorno a Chile. Entonces, sin más propósito que esperar el pase del retorno, prepara su mochila y los boletos de exiliado lo llevan directo a París, Francia, en donde, gracias a su condición de refugiado, recibe atención médica dental y un plan intensivo de terapias psicológicas. Uno de los especialistas que lo trató le diagnosticó hipertensión por sus emociones muy extremas y penas acumuladas. Una vez que aprendió medianamente el idioma, se capacitó en técnicas y arte de restauraciones y poco a poco se inserta en trabajos de recuperación de fachadas, gárgolas, obras de arte urbano y villorrios patrimoniales. Este quehacer, junto con adentrarlo hacia la cultura francesa, lo vuelve a su propia esencia artística, aquella que expresada en sus años juveniles, a sus estudios en el Liceo Experimental, en 1982 visualiza una posibilidad de ingresar a Chile. De regreso, trabaja en faenas de la construcción, reanuda su quehacer político y da rienda suelta a su veta artística. Diseña y crea obras en fierro forjado, arte en mosaicos, pintura y mobiliario con maderas recicladas. Todo funcionaba bien hasta que un día, en la calle, un policía uniformado de la Moneda de 1973 lo reconoce y lo sigue, logrando esquivarlo entre los transeúntes. Dicho incidente lo lleva a refugiarse en una alejada casa situada en las faldas de un cerro de la localidad de Paine, donde muy pocos acceden. Mayoritariamente empobrecidos, solos y abandonados, han muerto esperando una pensión de gracia por servicios prestados a la nación. No todos han accedido a la pensión de exonerado, y es que ellos no eran funcionarios públicos, no pertenecían a ningún ministerio ni servicio público. Su legitimidad era de hecho y respondía al apoyo y respaldo otorgado tan solo por el propio presidente Allende. Paradojalmente, el 11 de septiembre de 1973 fueron ellos los que, arriesgando sus vidas, estuvieron a su lado desde el minuto 1 al minuto 0. Fueron ellos quienes en la primera línea de fuego enfrentaron a las Fuerzas Armadas y de orden, las instancias que habían jurado y prometido ante la bandera chilena. Los sobrevivientes se organizaron en una asociación para reivindicar medidas reparatorias y testimoniar su experiencia. Se reconocen como un grupo escogido de combatientes idealistas fieles al presidente Salvador Allende. De hecho, cada 11 de septiembre acuden al Palacio de Gobierno y cuando uno de ellos muere, portan el brazalete rojo con la sigla GAP y en el cementerio, frente al mausoleo de Allende, proclaman a viva voz: «Compañero presidente, aquí traemos a uno de los nuestros, que al igual que usted fue un hombre digno y leal a sus principios y al pueblo de Chile».
Allí amé a una mujer terrible, llorando por el humo siempre eterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna, en manos de la niebla dura y blanca, en calles del enigma. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Allí entre los cerros tuve amigos que entre bombas de humo eran hermanos. Allí yo tuve más de 4 cosas que siempre he deseado. Allí nuestra canción se hizo pequeña entre la multitud desesperada. Un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Hasta allí me siguió como una sombra el rostro del que ya no se veía, y en el oído me susurró la muerte que ya aparecería. Allí yo tuve un odio, una vergüenza, niños mendigos de la madrugada, y el deseo de cambiar cada cuerda por un saco de balas. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Compañeros de tantos años, pero digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pata de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Se levanta el clamor popular que hace anuncia la nueva alborada. Todo Chile comienza a cantar, cantando al Senado. Primero a la muerte.
transmitió Radio Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la voz del pueblo.